Bueno, Javier, aquí estamos otra vez desafiando el yo. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? El miedo. ¿Qué es el miedo, Javier? Bueno, la psicología dice que el miedo es una emoción. Hay varias clasificaciones de emociones. Una de las más habituales de Ekman habla de que hay 6 emociones básicas, ¿no? La alegría, la tristeza, el miedo, el asco, el enfado y la sorpresa, ¿no? Entonces, el miedo sería una de esas emociones básicas, pero en muchas clasificaciones se considera que es la emoción nuclear. Es decir, la de la supervivencia, la más desestructurada y desestructurante. De alguna forma se dice que el resto de emociones van ligadas al miedo. Esto daría para mucho, ¿no? Por ejemplo, que la alegría es la ausencia de miedo, ¿no? Que la sorpresa es que te vas a encontrar con algo que te asusta, que el enfado es porque tienes miedo para defenderte, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que el miedo estaría ahí pivotando en todas las demás emociones, ¿no? Esto sería discutible, no todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, es una reflexión interesante. Ya. ¿Y por qué tenemos miedo? Bueno, esta sería la gran pregunta, ¿no? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Volveríamos a uno de nuestros temas, ¿no? El yo. ¿Quién tiene miedo? Claro, claro, ¿quién tiene miedo? Sí. El yo tiene miedo a desestructurarse, a morir, ¿eh? El miedo siempre va ligado al futuro, ¿no? En el pasado, la emoción que predomina es la tristeza, la culpa, ¿no? Algo que hemos perdido. En el pasado no tenemos si se nos produce tristeza, duelo, ¿eh? A veces también culpa, algo que hemos hecho mal, pero el miedo va generalmente ligado al futuro, ¿no? El futuro es miedo, la ansiedad es miedo a que nos pase algo. Me dejará mi pareja, me moriré, me enfermaré, me echarán de trabajo, lo que sea, ¿no? Miedo, 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 ¿no? Entonces, va ligado al futuro, a lo que va a ocurrir, y por eso en el presente es donde es la búsqueda del bienestar, de la felicidad. Mindfulness intenta estar en el presente, pero sobre todo por este aspecto, ¿no? Porque tanto el miedo, las emociones negativas ligadas al pasado, tristeza, etcétera, no existen, ¿no? No existen en este momento, solo Claro. si la mente nos lleva. Y el miedo no existe en este momento, solo si la mente nos lleva al futuro, ¿no? Hay Claro. un cuento zen muy famoso, ¿no? De un emperador, pues bueno, chalao de la época, ¿no? Podríamos equipararlo a algún dictador de los que tenemos ahora en el planeta, que conoció que había un gran monje, un gran maestro, y era un psicópata el emperador y fue allí simplemente a torturarlo, ¿no? A ver, bueno, a ver si está gran. Entonces le dijo, monje, me han dicho que, en fin, como que estás muy realizado. Monje, bueno, aquí estoy meditando, sin más, ¿no? Te voy a matar. Así, sin más. Y claro, quería era desarrollar en él el miedo, ¿no? Ya. Y el monje dijo, bueno, tú eres el emperador, ¿no? Es decir, yo soy un súbdito, harás lo que consideres que tengas que hacer, ¿no? Es decir, no entró ni a rogar, ni a asustarse, bueno, esto es lo que hay y tal. No tienes miedo. ¿Por qué tendría que tener miedo? Porque te voy a matar en los próximos segundos. Dice, bueno, pues la distancia entre una respiración y otra. Mm. Tú, gran emperador, también morirás entre una respiración y otra. Son distintas las respiraciones, pero el proceso es el mismo. ¿Por qué no tienes tu miedo? No, no, yo tengo miedo. Bueno, por supuesto, no lo mató, ¿no? O cuando le confrontó con esto. Porque lo que le estaba describiendo es que le da igual, él está en el momento presente. El miedo solo se produce en el segundo siguiente. Él Claro, es decir, afrontará. el miedo se produce por lo que nos contamos, entonces, básicamente. Claro, claro, sí, sí. So- ¿Qué va a pasar conmigo, no? Esa es la gran pregunta también ligada al miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué O sea, pasará es el diálogo interno el que nos produce el miedo. con este yo? Sí, 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 sí. Es el diálogo interno, ¿no? Se dice que los demás animales no saben que van a morir hasta que ya tienen al depredador encima o la muerte encima, o Ya. un perro, por ejemplo, ¿no? Se sabe, ¿no? Que en los pocos minutos antes sabe que va a morir, ¿no? Y mira al dueño como despidiéndose, pero no tiene proyección de futuro, ¿no? Ya. Alguien que fuese un maestro sabría conceptualmente que va a morir, pero no piensa en ello, está en el momento presente y cuando toque la muerte la afrontará, Como cualquier otra cosa. Como dice David Lloyd, con curiosidad, ¿no? Tiene mucha curiosidad, ¿no? A ver qué pasa ahí en la muerte, ¿no? El miedo, yo también insisto, el miedo a la muerte no es el miedo a la muerte, es el miedo a la deconstrucción, disolución del yo.
claro, ¿no? claro, claro, claro. Porque si, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si nos dijesen que íbamos a renacer al segundo siguiente de morir, guapos, ricos, jóvenes, etcétera, y lo creyésemos, claro, esa es la dificultad, ¿no? Que la gente no se lo cree, y lo creyésemos, diríamos, venga, ¿dónde hay que firmar, no? Este chollo, me voy. Pero la pregunta es, ¿qué pasará con este yo? Claro. ¿Desaparecerá? Eso conceptualmente es muy complicado, ¿no? O sea, que el miedo está vinculado absolutamente al diálogo interno, claramente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que mi experiencia y la de toda la gente es que sí, si tú fluyes en el momento presente no puedes tener miedo, porque en ese momento no pasa nada y en cuanto llega la muerte ya no estás, ¿no? Eso ya lo decían los estoicos, ¿no? Cuando está la muerte no estoy yo, cuando Claro, estoy yo no está la muerte, ¿no? claro. Entonces es como dos fenómenos incompatibles. Mm. Mira, ¿tú crees que hay distintos tipos de miedo o los miedos se categorizan o no? ¿O es miedo y... Se ha hablado de diferentes tipos de miedo, ¿eh? Se ha hablado de diferentes tipos de miedo, también ligados a la angustia, ¿no? Decíamos que la ansiedad, la angustia y el miedo tendrían relación, pero se ha hablado de diferentes miedos, ¿no? Yo creo que vale la pena que comentemos. Por no estaría el miedo existencial, ¿no? Que sería el miedo a la muerte. Yo ya no existo, ¿no? Yo creo que ese es un miedo muy claro, muy definido, muy consistente en la historia de la humanidad, ¿no? Luego habría otro miedo que se ha descrito como miedo religioso, que sobre todo está más ligado pues, a tradiciones más judio-cristianas y tal, que sería el miedo a la culpa y a la condenación. Es decir, fíjate que es diferente a morir. Voy a morir, pero lo que me da miedo no es morir, es ir al fuego eterno, Ya. porque soy culpable. Es un miedo diferente, es un miedo Está distinto. vinculado con una creencia, digamos. Está vinculado con una creencia, ¿no? Y con, bueno, la posibilidad de que eso es mucho peor que la muerte, ¿no? Claro, claro. Claro, eso estimulaba, ¿no? En la Edad Media, que esas representaciones son brutales, ¿no? Estimulaba a ser bueno, a la práctica religiosa, etcétera, etcétera, pero A claro, a un control social, de alguna manera. de alguna forma, a un control social y luego a un control también de todos los actos, quiero decir, que la vida estaba absolutamente centrada en eso. Es Claro. decir, que no tenías casi margen para otra cosa, ¿no? Y habría un tercer miedo que se habla del miedo social, ¿no? El miedo social sería el miedo al rechazo del grupo en que estemos, ¿no? Del rechazo de la sociedad, ese sentirse abandonado, etcétera. Este es un tema que vale la pena darle una vuelta, ¿no? Porque fíjate que se habla, algunos autores hablan de que ese miedo es casi genético. Es casi genético el El miedo miedo al social. rechazo, el miedo al El rechazo. miedo al rechazo social. Y tiene un sentido, ¿eh? Tiene un sentido antropológico, como tantas cosas, ¿no? Quiere decir, cuando éramos cazadores-recolectores y no estábamos en ciudades, no, antes del Neolítico no existía la agricultura, ¿no? Íbamos grupos de 20 o 30 personas, ¿no? Esquilmando el entorno, Claro, ¿no? Se quedaba en una zona hasta que esquilmaba el entorno a otra, bueno, era la forma, ¿no? Cazadores-recolectores. Pero claro, ahí si te ponías enfermo te dejaban morir, el grupo no podía ya. sostenerte. Y si te rechazaban del grupo, era la muerte. Claro, Porque, te quedabas solo y no podías vivir. claro, solo en un mundo de depredadores era imposible sobrevivir. Y claro, tampoco te podías ir a otro grupo Claro, porque iban a claro, decir, este tío, ¿qué? ¿Por qué lo han echado? claro, claro, claro. Además que los grupos entre sí muchas veces eran enemigos, en fin, ya Eran sabes. rivales, eran rivales. Sí, 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 sí. sí. Entonces era la muerte. Entonces, claro, el no ser Esto rechazado está ahí está ahí. La vergüenza, que sería ese miedo, ¿no? La vergüenza, porque la culpa sería como el miedo a que Dios no te juzgue adecuado y entonces condena eterna, ¿no? Pues la vergüenza es que el grupo no te ya, juzga adecuado y claro, puedes morir en ese proceso, ¿no? ya. Entonces, todos esos son miedos diferentes, a veces se pueden asociar, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Muy Ver cada uno de esos interesante, miedos. muy ¿Y qué interesante. pasa con la meditación? ¿Qué pasa con la meditación, no? Porque mucha gente la meditación también tiene un componente de aceptación, lo hemos hablado, la jerarquía, la aceptación, el reconocimiento. Para mucha gente, la meditación, adquirir cierta antigüedad, por ejemplo, en una orden meditativa, eso es una jerarquía. Eso desarrolla el ego, apega el ego tremendamente, ¿no? O sea que digamos que el antídoto para no tener miedo es vivir en el momento presente, sin relato, ¿no? Eso es, Por sí, ahí, ¿no? sí, ese sería un gran antídoto, efectivamente. Mm. Lo cual va muy ligado a la deconstrucción del yo. Es Claro, decir, porque absolutamente. el diálogo interno estructura el yo, quiere decir que la gente que no tiene miedo, los grandes maestros que no tienen miedo, en el Advaita o en el budismo tal, es quién sufre daño
No Claro, hay nadie claro, aquí, ¿no? Es el yo el que claro. tiene miedo, es el yo el que siente que muere, el que siente que le pasa algo, ¿no? Pero si esa sensación de yo está muy diluida, los maestros, por ejemplo, porque hay varios relatos similares al que te he contado, ¿no? De un Mm, emperador de turno chalao, con perdón, que va a comprobar la iluminación de tal y lo mata por divertimento, ¿no? Es que es una cosa increíble, ¿no? claro. Y muchos de ellos, cuando iban a morir, veían que iban a morir, decían frases del tipo, no, dejemos a los fenómenos funcionar, ¿no? Dejemos que los fenómenos se manifiesten. Es decir, no hay una sensación de apego, de tú, malo, te odio, me matas a mí, víctima, no, sino que los fenómenos se están produciendo, ¿no? Dejemos a los fenómenos actuar, ¿no? Ocurre estos elementos que constituyen mi cuerpo casualmente, pero que luego se disolverán y constituirán otro, es lo que muere y tú lo que matas, que eres otro conjunto de elementos que en este momento está. Es decir, pero no hay una sensación de pérdida, de odio, de miedo, no, ocurre. No, claro, esos son niveles, ¿verdad?, que para nosotros son ciencia ficción, ¿no? Y todo el mundo tiene miedo, ¿no, Javier? Hay gente que tiene más miedo, menos miedo. ¿Eso a qué se puede deber? Hay gente que tiene más miedo, ¿no? Quiero decir, si tiene más preocupación por el rechazo social, si tiene más sensación de culpa, pues el miedo al rechazo, el miedo religioso están más intensificados. Pero también el miedo a la muerte es muy variable, ¿eh? Comentábamos, yo creo que en alguna de las sesiones, como en Estados Unidos se ha aceptado psilocibina u otras Mm. técnicas, ¿no?, para ese miedo a la muerte. Creo que el miedo a la muerte ocurre, eh, porque Buda hablaba también de eso, ¿no? Como el nihilismo y el eternalismo, igual que el apego a los sentidos, son los tres grandes apegos, ¿no? El de los sentidos está claro, ¿no? Yo creo que eso no Sí. es muy sensorial, pues está claro, ¿no? Pero fíjate que el nihilismo y el eternalismo también son formas que te pueden dar mucho miedo o quitar el miedo. Es decir, si yo tengo creencias religiosas, puede ser una gran tranquilidad, porque digo, Claro, bueno, claro, claro. Te puede quitar el miedo totalmente. exactamente. Pero la contraparte es que me puede producir mucho miedo religioso. Imagínate, yo soy muy Claro. católico, por ejemplo, y tengo miedo de morir en pecado mortal, pues entonces me condeno para toda la eternidad. Claro, es que, Claro, y además que está vinculado al relato, siempre, en todo momento. claro, claro, claro. En un caso y en otro. O sea, En un caso y en tienes, otro. tienes que construir un relato para dejar de tener miedo y otro Claro, para claro, tenerlo. claro. Por eso, la dualidad se muestra siempre. El mismo relato puede ser lo que te tranquilice o lo que te Claro, atemorice. claro, 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 claro. Y el relato nihilista, lo mismo, ¿no? Yo personalmente, yo creo que alguna vez lo he comentado, siempre he admirado de alguna forma a la gente que siendo nihilista, es decir, que siendo ateo absoluto, no hay nada después de la muerte, mantiene, pues bueno, sus creencias éticas, etcétera. Me parece muy meritorio, ¿no? Porque teóricamente es como se acaba todo, pues que le den, ¿no? Y Claro. tal. Pero también mucha gente he visto, y a mí me asombró, sobre todo, me pasó más en los primeros años de psiquiatra, ¿no?, porque no conocía, luego ya he visto mucha más gente y me he acostumbrado, ¿no?, que siendo extraordinariamente ateo, intensamente ateo, eso le da una tranquilidad absoluta. Le da una Ya, tranquilidad absoluta. No, pero dice, bueno, no hay nada después, bueno, no hay claro. nada que queda pendiente, no hay miedo a lo que pueda haber después de la muerte, pues está convencido de que no hay nada. Entonces, el mismo relato, lo que decíamos, ser nihilista, ser ateo absoluto, te puede permitir aterrarte porque ¿qué pasa con todo? O tranquilizarte, no hay nada que temer, ¿no? Ya, como Entonces, una aceptación pura, digamos. sí, el relato lo es todo, como dices tú, el Sí, relato lo es todo, sí, sí. curioso, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué más cosas te gustaría compartir acerca del miedo? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero quizás una de las más importantes sería cuando se hace meditaciones deconstructivas, ¿no? Cuando se llega a esa fase, ¿no? Alguna vez hemos hablado de eh, yo lo describo así como la pantalla 3, cuando el yo observa la vacuidad y pasa a pantalla 4, que sería la no dualidad, ¿no? Ese paso, que por supuesto no se puede forzar, porque si lo fuerzas ya quieres algo, ya aparece el yo más fuerte e impide el proceso, ¿no? Sino que es algo que, ¡pa!, tiene que Surge, ocurrir en surge. forma tal. Ese paso es aterrorizante, ¿eh? Y está descrito como, pues bueno, San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma, Castaneda, también en sus libros, ya hemos comentado una vez que yo soy un fan, ¿no? Hablaba de cómo Don Juan o bueno, el propio protagonista, ¿no?, de los libros,
tenía como que saltar de un abismo, ¿no? La descripción que hacía era que lo llevaba a un abismo y le decía que saltase y él se tiraba, con su maestro cerca, y ahí acababa el libro o tal, pero luego seguía otro libro, quiero decir que no se había muerto evidentemente, ¿no? Yo las primeras veces que lo leí, que no tenía esta perspectiva de la no dualidad, me parecía algo fantástico en el sentido de no real, ¿no? Ya, Decía, de bueno, fantasioso. exactamente, ¿no? Si te tiras por un acantilado, estás muerto, no puede ser, que no, o lo sueñas o tal. Pero claro, era una metáfora. Es una metáfora también parecida a la que hay pues, en el budismo tibetano, en el Advaita y tal, ¿no? Es decir, la sensación de que pasar del yo al no yo, ¿no? De la dualidad a la no dualidad, es una sensación de disolución del yo que produce terror, ¿no? Porque es a dónde vamos, a dónde. Y entonces, claro, este salto, que sería la metáfora del acantilado, ¿no? De tirarse por un acantilado, en muchos casos solo puede hacerse, y por eso se insiste tanto, por la confianza, por la fe. Yo cuando oía tanto en el Advaita como en el budismo, es muy frecuente en el tibetano, por ejemplo, hablar de la fe, claro, cuando una religión que no tiene verdades reveladas, Ya, ¿qué es la fe? Pero la fe, claro, la traducción, como siempre, traductore, traditore, ¿no? Se refiere más a la confianza. Es decir, ya. ese salto de dualidad a no dualidad es tan aterrorizante que hace falta una confianza, no tanto fe, confianza en tu maestro, en la persona que está ahí, para decir, voy a dar este salto, que es suicidarme realmente. Es suicidar mi yo, es acabar con mi yo. Es ese salto, ¿no? Que pasa de estar construido a deconstruido, que hace falta una fe absoluta en tu maestro y muchas veces en todo el linaje, ¿no? Por eso la importancia del linaje, etcétera, para tener el valor de lanzarte, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque cuando aparecen estas sensaciones y producen, es verdad, sensación de miedo, ¿no? Solo la confianza absoluta en tu maestro, es decir, en que se sale de ahí, es lo que te lanzará. Si no, mucha gente se describe que se queda en esa etapa, ¿sabes? Aunque lo haya atisbado, pero es algo que resulta tan antinatural de alguna forma, ¿no? Porque es la deconstrucción del yo, que no puedes dar el salto. Dar el salto una vez no implica que ese salto se mantenga, ¿eh? Quiero decir, para las Claro, personas claro, que no este es están el ojo, tema, ¿no? O sea, claro. simplemente quiere decir que tienes esa experiencia que es fascinante y tal, pero tendrás que volver a. Es como necesitas horas de vuelo en el avión, ¿no? Pues aquí horas de disolución para que la mente vaya modificándose o tienes una experiencia súper profunda, etcétera, que es poco frecuente, pero las personas normales como nosotros podemos llegar a tener esa experiencia, igual en unos minutos volvemos, la mente se ha reconstruido, igual tardamos meses en tener otra experiencia de ese tipo y se va acumulando poco a poco un cambio. Las siguientes veces te da menos miedo, te da miedo, pero menos miedo, pero la primera es terrible, ¿no? Y entonces ese salto solo se puede dar con esa confianza, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy importante y que enfatiza la necesidad de muchas veces, ¿no? De un maestro y de confianza en el maestro, ¿eh? Claro, o sea, no es que uno no tenga miedo y ya no tenga miedo nunca, o sea, es que eso Claro, va yendo y viniendo también, claro. eso es. Vas entrando, saliendo, ¿no? Va poco a poco convirtiéndose esa nueva mente en más habitual, pero todavía estás instalado básicamente en tu visión anterior del mundo, ¿no? Dual, estructurada, rígida, poco flexible. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, Javier, estamos ya terminando. No sé si hay algo más que te gustaría compartir acerca del miedo. No, yo creo que el miedo puede ser un estímulo importante, ¿no? Porque, claro, siempre digo la diferencia que hay entre nuestra cultura actual y, por ejemplo, las épocas de la India, del periodo budista, etcétera, ¿no? Ahora el miedo lo tenemos a la disolución del yo, es decir, a la nada que puede haber después de la muerte, ¿no? Pero muchas veces el miedo puede ser a otra cosa, ¿no? En la época de Buda, como hemos comentado alguna vez, el miedo era a la reencarnación continua, a ese ciclo del que uno no podía escapar, ¿no? Es curioso porque, de nuevo, el discurso. Mucha gente que en la actualidad en nuestro entorno cree en la Al reencarnación. samsara. Sí, el samsara, sí.
pero mucha de la gente que en nuestro entorno cree en la reencarnación, etcétera, para ellos es como la paz, la tranquilidad. Bueno, hay como nuevas vidas, siempre se puede volver, ¿no? Es como que le da tranquilidad, mientras que en la época de Buda le daba terror. La misma situación, ¿no? Entonces, es, Wow. es fascinante, ¿no? El cómo es tan diferente, ¿no? Aquí lo que da miedo es que no haya nada, ¿no? Si hay reencarnaciones continuas, bueno, pues ahí estaremos. Ya. Mientras que en la época de Buda es horror, reencarnaciones continuas. ¿Cuándo se sale de esto? ¿Cuándo Wow. se sale de esto? Wow, wow, ya. Entonces, el miedo es muy subjetivo, ¿no? Se dice O que sea, que lo realmente difícil en la época del Buda era la experiencia humana, era a lo que no se quería volver. a lo que no se quería volver. Sí, No se claro. quería- Yo creo que también porque había más Claro, sufrimiento claro, sí, sí, en otra época. de normal. Pero claro, también en nuestra civilización actual no hay tanto sufrimiento material, pero Pero hay mucho sufrimiento. claro, el sufrimiento psicológico Y hay es mucho terrible. sufrimiento, hay mucho sufrimiento inconsciente también, ¿eh? Curioso, Javier, porque Claro, hay claro, gente sí, sí, que sufre y ni se da cuenta, quizás. sí, sí. Así que por eso que habrá que eh, ir viendo cómo se van haciendo estas cosas, ¿no? Y cómo nos vamos escribiendo el Y el, discurso. y el miedo, y el miedo vinculado, por ejemplo, el miedo más primario de, por ejemplo, eh, me toco el fuego y me quemo y no lo vuelvo a poner, eso como, ¿dónde entra? Bueno, yo creo que eso es más dolor, ¿no? Quiero decir, No, es un fenómeno automático de supervivencia, ¿no? Que tú no hace falta que estés atento para que haya un circuito reflejo que quita la mano por supervivencia, ¿no? Pensaba que te referías más a miedos más primitivos como el de una bestia, ¿no? El de la noche, el de la ah, soledad, ¿no? Quiero decir, es como que es casi primitivo, ¿no? O te echan una cucarachas encima, ¿no? ah, Insectos repelentes y te producen... Yo creo que esos miedos están ligados genéticamente, ¿no? Se habla de ello, ¿no? De, por ejemplo, a las arañas o a las cucarachas o a este tipo de animales, ¿no? o la noche, ¿no? La noche es algo La que... noche, sí, sí, ¿no? Son miedos básicos, ¿no? Miedos de supervivencia. Se dice que cuando el ser humano estaba en las cavernas, ¿no? En las cuevas, claro, tener mucha relación con los insectos, ¿no? Tipo cucarachas, etcétera, era muy lesivo, ¿no? Porque transmitían enfermedades, era la muerte. Con reptiles, lo mismo, ¿no? Transmitían enfermedades. Con la noche salían los depredadores, ¿no? Claro, Y te podían matar en cualquier momento, ¿no? Entonces eran miedos básicos de supervivencia, ¿no? Aquí claro. me muero, ¿no? Entonces, Claro, antropológicamente eso tiene mucho sentido todo eso. tiene mucho sentido, sí, sí. Yo creo que todo eso, claro, ha disminuido mucho en el ser humano actual, pero quizás la meditación, cuando se conecta con esa deconstrucción del yo, esos miedos son como los miedos básicos, los miedos Claro, primitivos, ¿no? Esa deconstrucción claro, del yo es como el miedo en su estado puro, ¿no? claro. Bueno, Javier, pues nada, hasta aquí llegamos y muchas gracias por la sesión de hoy. Gracias, Manu, y gracias a los que nos escuchan. Un abrazo, hasta luego.